Bienvenido a Relatos en la Noche. En un pequeño pueblo, cerca de Luisiana, en Estados Unidos, llevan años ocurriendo cosas muy extrañas. Todo era una vida sencilla y tranquila para el pequeño Marcos, un joven de 14 años que le gustaba recorrer el bosque que hay detrás de su casa. Cuando llegaba de la escuela, lo primero que hacía era sacar a pasear a Toby. No tenía tiempo para hacer los deberes de clase. Ya los haría luego más tarde. Lo primero era divertirse, pasear por el bosque con Toby. Una tarde, como otra cualquiera, pasó algo extraño. El perro se puso muy nervioso. Estaba raro, no actuaba como todos los días. Prácticamente no obedecía a Marcos. Al girar en un par de arbustos, Marcos notó algo extraño, una especie de estrella dibujada en el suelo. Dentro de un círculo, unas extrañas piedras con símbolos muy raros. Nunca los había visto. Toby comenzó a ladrar y a pegar tirones de la correa, pero Marcos quería seguir investigando qué eran aquellos extraños símbolos. Era la primera vez que veía algo así, tan cerca de casa. De pronto vio algo que brillaba en mitad de ese círculo. Era una moneda, sí, una moneda de plata. Marcos estaba muy feliz por el hallazgo de su nuevo tesoro, pero la felicidad pronto iba a desaparecer. Cuando se fue a dormir esa noche, algo extraño comenzó a ocurrir. Marcos comenzó a sufrir unas terribles pesadillas y se despertaba empapado en sudor en mitad de la noche. El perro, Toby, comenzó a tener un comportamiento extraño con Marcos. Era como si lo evitara. No le hacía caso y no quería pasar ni un segundo cerca de Marcos. Algo estaba asustando a Toby. Con el paso de los días, las pesadillas de Marcos se iban volviendo cada vez más terribles. Ya era casi imposible dormir por la noche. Comenzó a ver cómo las sombras a su alrededor parecían acecharlo. Marcos estaba cada vez más pálido y no quería ir a la escuela. Parecía tener una terrible fiebre que no le dejaba abandonar la cama. En mitad de la noche se despertaba pegando unos gritos que asustaban a sus padres. Era una situación horrorosa. Sus padres, preocupados por la salud de Marcos, comenzaron a llamar a toda clase de médicos para hacerle pruebas a Marcos y tratar de averiguar qué era lo que le estaba ocurriendo a su querido hijo. Después de decenas y decenas de pruebas, no encontraban respuesta alguna. No había ninguna enfermedad que describiera los síntomas de Marcos. Y Marcos cada día iba a peor. Parecía estar menos cuerdo, apenas se podía hablar con él. Solo balbuceaba algunas palabras inconexas. María, la señora de la limpieza, estaba muy preocupada y cada día le encendía alguna vela y rezaba por la pronta recuperación de Marcos. Pero los rezos no parecían servir para nada. La salud de Marcos parecía estar empeorando. Un día, María, limpiando el cuarto de Marcos, encontró la moneda de plata. Vio algo en la moneda que pudo reconocer. Era una extraña figura, una figura demoníaca. María se asustó, pero sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Cogió la moneda con unos guantes para evitar tocarla y se la llevó. Le llevó la moneda a un conocido santero que hacía limpieza y curaciones. El santero, al ver la moneda, se estremeció. Comentó que había alguien realizando rituales demoníacos por aquel barrio, y la vida del joven Marcos corría peligro. Por lo que le comentó el santero a María, el joven había quedado maldito al tocar la moneda. Esta había sido una ofrenda, y el chico había perturbado el ritual. Ahora
El demonio quería llevarse el alma del joven. El santero le dio a María amuletos e incienso para limpiar la casa y así poder hacer tiempo hasta la primera luna del próximo mes para realizar un ritual de limpieza. María comenzó a realizar las indicaciones del santero para limpiar la casa y dejó un amuleto protector bajo la cama de Marco. Pronto se comenzó a ver una mejoría en Marco. Se le veía más animado y con mejor aspecto, pero aún seguía estando maldito. Ya faltaba poco para realizar el ritual de limpieza. Pero un día, la madre de Marco encontró el amuleto debajo de la cama y no le hizo ninguna gracia. Preguntó a María si sabía algo de aquello y ella le dijo que era para proteger al chico. La madre de Marco tiró el amuleto y le dijo que no quería nada religioso ni brujerías en su casa. Ya bastante habían estado sufriendo con la enfermedad de Marco, como para asustar más al chico. Esa misma noche comenzaron las terribles pesadillas de Marco, pero llegaron con mucha más virulencia. Le comenzaron a aparecer extrañas marcas en su piel, terribles arañazos que él no se había podido realizar a sí mismo. La madre, arrepentida, pidió perdón a María y le pidió ayuda para que su hijo volviera a mejorar. Llegó la fecha indicada por el santero y realizaron un ritual. Sacrificaron una cabra y algunas gallinas. Como si fuera por arte de magia, el joven Marco pronto se recuperó y comenzó a volver a ser aquel niño alegre que salía todas las tardes a jugar con su perro Toby. Hay lugares donde han ocurrido sucesos terribles y han quedado marcados. Siempre he sido bastante escéptico con los temas paranormales, hasta que me ha tocado vivirlos en carne propia. Mis amigos y yo hacíamos escapadas a lugares abandonados, donde se comentaba que estaban malditos y había leyendas urbanas acerca de todos estos lugares. Hemos visitado decenas de lugares, pero nunca nos ha ocurrido nada paranormal, ni nada misterioso. Pero era bastante divertido, aunque eso hacía que nos volviéramos cada vez más escépticos sobre el tema. Pero la verdad es que era divertido ir por la noche con los amigos a un lugar desconocido donde se contaba una terrible leyenda. Siempre volvíamos bromeando y todo eran risas, hasta que una maldita noche se nos ocurrió ir a un antiguo sanatorio que estaba abandonado en mitad de la sierra. Antiguamente había sido un pequeño monasterio, después pasó a ser un hospital y con el tiempo se había convertido en un centro psiquiátrico, pero a finales de los años 80 fue abandonado. La versión oficial es que por la migración de los jóvenes a las ciudades hizo que la región perdiera población y el centro psiquiátrico se terminó cerrando y está prácticamente abandonado. Lo que me pareció más curioso del psiquiátrico es que pese a estar abandonado y no haber vigilancia ninguna, los chatarreros no se han acercado a recoger toda la chatarra que sigue estando abandonada. Lo cierto es que era el único lugar que me ha puesto los pelos de punta nada más llegar allí. Las paredes estaban llenas de grietas y algunas han comenzado a caerse. La pintura está toda descascarillada. Parece un lugar atrapado en el tiempo. Cuando ves todo ese mobiliario de los años 80, parece que has viajado en el tiempo. Comenzamos a hacer el recorrido rutinario de siempre, pero de un momento a otro se comenzó a escuchar algo perturbador. Era una especie de lamento. Me comencé a asustar. Mis amigos decían que no me preocupara, que eso sería seguramente el viento. Pero yo ya había escuchado el silbido del viento en otras ocasiones, y eso no se le parecía en nada. Comenzamos a escuchar como unos pasos en los pisos superiores y rápidamente subimos a buscar la fuente del ruido de esos mismos pasos, pero no encontramos nada. Había algo allí. Comencé a notar una opresión en mi pecho,
Cada vez me costaba más respirar. El aire parecía plomo. Comenzamos a buscar por los pasillos y las habitaciones a ver si encontrábamos algo interesante, pero prácticamente solo quedaba chatarra y el mobiliario antiguo. Cuando nos cansamos de investigar el lugar y nos dirigíamos hacia el coche, comenzamos a ver unas pisadas por donde estaban las nuestras. Pero esas otras pisadas eran diferentes. Parecía que alguien nos había estado siguiendo. Ya no era yo el único asustado. Mis amigos estaban tan asustados como yo. De pronto, vimos entre los arbustos a lo lejos una figura. Parecía una especie de clérigo o una monja. Rápidamente mi amigo encendió las luces largas del coche para deslumbrar a la persona que se encontraba entre los arbustos. Pero como si fuera algo etéreo o humo, desapareció en el aire. Se fumó. No le llegamos a ver el rostro, solo vimos una especie de capucha. Salimos de allí quemando ruedas. Íbamos tan rápido que casi nos salimos de la carretera. Desde ese día, tanto mis amigos como yo hemos dejado de visitar lugares malditos y tenemos mucho más respeto hacia las cosas paranormales. Me sigue resultando muy curioso que semejante centro psiquiátrico en mitad de la montaña esté abandonado. Tal vez esa figura que vimos aquella noche tenga algo que ver con el abandono del lugar. Recién nos habíamos mudado mi novia y yo a vivir juntos. Habíamos alquilado una casa pequeña en la parte antigua del pueblo. Al ser una casa antigua, la verdad es que era bastante económica, pero la casa en sí estaba en muy buenas condiciones. Teníamos un perro al que sacábamos a pasear todas las tardes. La vida en aquella casa, al principio, estaba todo muy bien. Y todo era muy normal. Pero al tiempo de estar allí viviendo, comenzamos a notar un comportamiento raro en nuestro perro. Cuando estábamos en la sala sentados en el sofá viendo alguna película, el perrito le gustaba acurrucarse entre nosotros. Pero algunas veces se levantaba y se iba a la esquina de la sala. Se quedaba mirando la pared fijamente. Al principio no nos preocupamos, pero algunas veces el perrito comenzaba a gruñir al aire. Y la verdad es que mi novia se comenzó a poner muy nerviosa. Ella es una persona que se asusta muy fácilmente. Y solo le faltó ver al perrito gruñirle al aire o mirar fijamente la pared. Con el tiempo, en la pared comenzó a salir una mancha. Parecía humedad, pero por mucho que pintaba en la pared, al poco tiempo la mancha volvía a aparecer. Lo terrible es que cuando dejaba varios días la mancha sin pintar, esta se iba formando una especie de rostro, como de una mujer con cabello largo. Eso ponía a mi novia aterrada. Llamé al dueño para que arreglara aquello. Ya que vivíamos de alquiler, tendría que él arreglar los problemas y los defectos de la casa. Sin problema, el señor me mandó un albañil. Este hombre picó la pared en busca de alguna tubería de agua o alguna humedad, pero no encontró nada. Todo estaba seco por dentro. Tapó el agujero y le volvió a dar una capa de yeso. Pero al poco tiempo se comenzó otra vez a formar la mancha. Para mi novia era imposible vivir en aquella casa, por lo que decidimos buscar otra. Aunque el alquiler fuera más caro, pero si mi novia iba a estar más tranquila, merecería la pena. Lo curioso es que cuando dejamos la casa, el señor decidió hacerle obra para reformar la antigua casa. Aunque la casa estaba muy bien, prefirió reformarla. Pues durante la reforma aparecieron unos huesos, justo donde aparecía la mancha. Hubo que llamar a la policía, y llegó un forense y todo. Este determinó que los huesos eran de una mujer que había muerto hacía 50 años.